Vamos a dar inicio al Foro de Finanzas Guatemala, un país endeudado. Esta actividad es parte del primer Congreso Anual de Elecciones en Ciencia. Por favor, denle un fuerte aplauso a los conferencistas. Bueno, buenos días a todos. En el marco del Congreso de Elecciones en Ciencias se presenta esta plática sobre el endeudamiento en Guatemala. La idea acá es que nuestros dos panelistas van a hablarnos sobre lo que es el endeudamiento, tanto a nivel público, o sea, el endeudamiento del gobierno, como lo que es la adquisición de deuda por parte de las empresas. Esto siempre dentro de una perspectiva objetiva y con un enfoque científico para la discusión del tema. Nos acompaña hoy el licenciado Adrián Licht, graduado de físico de la Universidad del Valle. Desde 1987 se ha dedicado a distintas áreas de administración financiera, inversiones y economía. Ha sido miembro de juntas directivas de varias corporaciones nacionales y regionales y brinda servicios de consultoría financiera a distintas corporaciones. Además, es catedrático universitario en varias universidades, incluyendo la UVG, en las áreas de inversiones, finanzas corporativas, economía y física, teoría de la relatividad de la organización. Y durante 20 años colaboró activamente en función empresarial en la creación de varias empresas en el sector telecomunicaciones. El doctor Edgar Balcells es economista de la Universidad de San Carlos, tiene una maestría en administración pública, una maestría en Policy Economics en la Universidad de Illinois, es doctor en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Salamanca, ha sido representante de la Universidad de San Carlos y el Congreso de la República en la Junta Monetaria, fue director por Guatemala del Banco Centroamericano de Integración Económica, fue ministro de Finanzas Públicas y es actualmente el miembro de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La plática se llevará en el formato siguiente, vamos a tener 15 minutos cada uno para exponer, luego vamos a dar un tiempo amplio para preguntas de ustedes y para que se discuta el tema de todos. Entonces, le pediría quizás al doctor Balcells que inicie la plática. Bueno, muchas gracias aquí por la invitación. Es un honor estar con Dorval y con el profesor Lee. Yo quisiera hacer un comentario inicial, ya que soy el primero, de por qué un interesado o alguien que está estudiando matemáticas, ustedes pueden venir de las ciencias que se llaman ciencias duras, ya sea del departamento de matemática o de física, o bien de las ingenierías, que son muy buenas en la Universidad del Valle. Pero, ¿por qué también aquí que están? Porque soy parte y estaré en otro tema que tiene que ver con este Congreso Anual. Y se está hablando incluso de los misterios de la mecánica cuántica. Seguramente a quien tiene un pensamiento científico y a quien le gusta la física, pues puede ir haciendo eso toda la vida. Pero tal vez como el profesor Lick y yo, que también tenemos que estar trabajando en el mercado laboral, pues se contratan expertos que tengan una buena sólida base en matemáticas y en física para estructurar asesorías, ya sea en empresas o en gobierno. Entonces, yo sí felicito a los organizadores por haber puesto un tema que indica que
finanzas, Guatemala, un país endeudado. Pero a mí me extrañó ya la hipótesis con la que empezó quien expuso este tema inicialmente, quien presentó. Y dice, Guatemala es un país altamente endeudado, dijo, ¿verdad? ¿Quién fue el que dijo eso? Era pregunta. Era pregunta. ¿Es Guatemala un país altamente endeudado? Entonces ahí empieza una serie de cuestiones que también yo voy a estar en el foro a la tarde, y se utiliza mucho la matemática y la economía, porque quiero decirles que así como la física es a la ingeniería, la economía es a las finanzas. O sea, la economía es la madre de toda la ingeniería administrativa, del marketing, de administración, etc. O sea, el consejo que les doy es que si están en esas ciencias aplicadas en empresas, que tengan una buena base de economía, ¿verdad? Porque la economía es como la ciencia madre de donde los grandes premios Nobel pues se han ido dedicando a estas ciencias aplicadas. Por ejemplo, en el caso del marketing, Philip Kotler, un economista de Northwestern muy famoso, fue quien ha ido desarrollando los temas, no digamos las ciencias administrativas. Ahí está Herbert Simon, por ejemplo, un economista premio Nobel, y el desarrollo de las ciencias administrativas y sobre todo también de la teoría de las decisiones. Entonces, todo esto está muy matematizado. Sin embargo, quiero indicarles algo con lo que voy a empezar en la tarde, de que la economía se utiliza mucho como el arte de la persuasión. O sea, se puede instrumentalizar un modelo matemático de acuerdo a determinada teoría para demostrar algo que incluso pueda ser perverso o pueda ser dañino para los objetivos sociales en general. O sea, es una ciencia, y la misma matemática puede ser utilizada incluso para fraudes, porque aquí estamos hablando con el profesor Lee, que es muy interesante todo este tema de la deuda y cómo también el mundo de las finanzas está muy ligado a los fraudes. Yo siempre digo en mis cursos de finanzas que jugar a las finanzas es casi como jugar con la dinamita. O sea, el inventor de la dinamita, don Alfredo Nobel, la hizo con fines benéficos, pero luego también él se arrepintió de lo que podría ser alguien que entre con un paquete de dinamita en un mercado y lo haga explotar. También el mundo de las finanzas y de la deuda tiene esa perversión, o sea, puede ser dañino. Entonces, tratemos de contestar esa hipótesis. ¿Es Guatemala un país endeudado? Es relativo. Y empecemos por el final, en la parte pública. En la parte pública, Guatemala es visto como uno de los países y se cataloga así, incluso ahora que ha sido electo el día de ayer el nuevo presidente del Banco de Guatemala. Macroeconómicamente hablando, en términos de la deuda pública, es el país menos endeudado de América Latina en relación al PIB. Y sin embargo, también en el tema del déficit fiscal, es un país que en este año estará cerrado con un déficit fiscal, creo que incluso menor al 1% del Producto Interno Bruto en 2018. Es uno de los países con menor déficit fiscal de América Latina, pero comparémonos con el caso que siempre no nos gusta comparar, hasta en el fútbol nos ganan los costarricenses. Y Costa Rica tiene un alto nivel de deuda, es el país más endeudado de Centroamérica. Y es un país que está en una discusión fiscal en este momento porque tiene un 7%. Imagínense, aquí se desmayaría cualquiera que trabaje en el Banco Central. Un 7% del Producto Interno Bruto de endeudamiento. Es una danza de deuda. Pero sin embargo, cuando ustedes ven en el último informe mundial el índice de desarrollo humano de Costa Rica, está en el puesto 60. Está casi
llegando y muy cerca de países como Portugal o como Grecia. Nosotros casi nos estamos yendo a los países africanos. Entonces me pregunto yo, ¿de qué sirve tener una macroeconomía con niveles bajos de deuda si tenemos tremendas necesidades de gasto? Entonces, ahí es donde hay que platicar también de la estructura de la deuda privada y de las diferentes estructuras de deuda. Porque en la parte pública, ahí están los indicadores y las relaciones matemáticas. Entonces, cuando va el país a los paneles, a la Organización Mundial de Comercio, al Fondo Monetario Internacional, nos felicitan porque nuestro índice de endeudamiento público, por ejemplo, está incluso menor al 25% del Producto Interno Bruto. Pero países altamente endeudados, como muchos europeos, el caso de Francia, Italia, por ejemplo, tienen niveles del 80% del PIB. Entonces, el tema central aquí, ¿a qué quiero llegar? Que depende para qué yo utilice la deuda. O sea, yo me puedo endeudar para dos aspectos. Para inversión, y eso lo ven ustedes en las clases de finanzas o en Investment Analysis, por ejemplo, que en los hogares guatemaltecos, o por ejemplo en lo que se denomina finanzas domésticas, incluso el tema de microfinanzas que está muy en boga ahora, y la misma banca guatemalteca ha estado trabajando, es un tema que ustedes van a oír si se van adentrando en el mundo de las finanzas. Incluso el día de ayer la Asociación Bancaria Nacional celebró un congresillo de microfinanzas. O sea, ¿en qué se endeuda un hogar guatemalteco de clase media o clase media baja? Entonces, en las microfinanzas se le enseña a la gente lo que se llama domestic finance, a que el endeudamiento lo use, por ejemplo, para constituir un negocio. O yo me endeudo para comprar un carro que pueda transportar mercadería de un lugar a otro. Eso se denomina bienes de capital de la gente. Sin embargo, si yo me endeudo tan solo para consumir, o todas esas tiendas ahora comerciales como las que venden muebles, las que venden teléfonos celulares y artículos eléctricos, todo el mundo quiere tener la computadora, y empieza a manejar el tarjeteado de las tarjetas de crédito. O sea, cuando yo me desempeñaba en cuestiones de banca, yo he visto gente que hasta se suicida por tener altísimos niveles de deuda con tarjetas de crédito, gente que maneja hasta 3 o 4 tarjetas de crédito. Porque el sistema actual lo va llevando a uno a un consumismo. Y cuando se hace la relación del nivel de salario que tiene la gente con el nivel de deuda que tiene, es un nivel muy dramático. Por ejemplo, y les menciono porque aquí ustedes que son gente también vinculada al análisis empírico, que está esperando la experiencia de nosotros, o sea, yo me he desempeñado bastante observando el mundo de la banca. Hay bancos como el caso de este Banco de los Trabajadores. El Banco de los Trabajadores, cuando ustedes ven sus relaciones financieras, lo que se llama el ROE y el ROA, son excelentes, porque en su ley orgánica está constituida en tal sentido. Fue una ley orgánica en tiempos también de la era cuando se diseñó el Banco Industrial. O sea, se diseñó el Banco Industrial para los empresarios y el Banco de los Trabajadores para los trabajadores. Pero ahí resulta que si yo adquiero una deuda, por ejemplo, 200,000 quetzales en el Banco de los Trabajadores, mi sueldo queda ignorado. O sea, el Banco de los Trabajadores tiene la facultad incluso de pagarse automáticamente del sueldo que le pagan, por ejemplo, a un empleado, a un policía. Eso me hablaba que muchos de los miembros de la Policía Nacional
están altamente endeudados. Por ejemplo, recibe un salario de, ¿cuánto será el salario de policía? 3.000 quetzales. Pero a lo mejor tiene que pagar cerca de 1.000 quetzales de una deuda que le ignora, y de una vez el Estado, la Tesorería Nacional, se la pasa al Banco Industrial, al Banco de los Trabajadores. Pero es un banco que tiene muy baja mora, bajo nivel de mora. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero mencionar aquí? El tema de la deuda privada, que está muy íntimamente relacionado. O sea, aquí esto ya está vinculado a los mercados financieros. La teoría de los mercados financieros, si ustedes han entrado en algún curso de finanzas, tal vez aquí con el profesor Lee, los mercados de capitales o los mercados de dinero, hay una serie de instrumentos de endeudamiento. Y si ustedes lo ven en el mundo globalizado de hoy, las estructuras de los mercados financieros son de altísimo nivel de lo que se denomina un leverage, mucha deuda. Y el país que está endeudadísimo y de donde recibimos mucho de la cultura financiera es los propios Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un altísimo nivel de deudas privadas y un altísimo nivel de deuda pública, precisamente porque la estructura de consumo de un estadounidense está vinculada a eso. E incluso eso fue la causa de la gran crisis financiera mundial que estamos cumpliendo 10 años. Les recomendaría la revista The Economist, que hace un análisis de la quiebra de Shearson and Lehman hace 10 años. Pero eso venía de la alta exposición del nivel de deuda de la gente. O sea, los calificadores bancarios le daban crédito incluso a gente para constituir una segunda hipoteca. Y la gente se endeudaba para tener su casa regular y tener una casa ya sea en la Florida o en las Bahamas. Entonces está muy vinculado a lo que quiero decirles, es que incluso para la vida personal de ustedes está muy vinculado el tema de la deuda a nivel de consumo. Y eso se traslada también al sector público. Ahora quiero hablarles del caso de Guatemala, también en la parte pública. El sector público de Guatemala está sumamente privatizado en estas estructuras de consumo. Y resulta ser que, a pesar que Guatemala es uno de los países con un nivel de endeudamiento tan bajo como les digo, es alarmante el nivel de la deuda guatemalteca vinculada a la estructura de consumo. ¿Y a qué quiero indicar eso? Y aquí Dorval también fue parte de esa realidad, en que media vez los guatemaltecos, y este es un tema que sería bueno también que ustedes lo platicaran, no querramos pagar impuestos. O sea, yo tengo una oficina de consultoría y, por ejemplo, ahora estoy haciendo un trabajo para la Cámara de Ganaderos y la Cámara de Productores de Leche. Me ha tocado cerca de 6 meses, ya casi he sido como psiquiatra de ellos, para tratar de convencerlos de que no es dejar de pagar impuestos. Porque ellos me hablan, es que no nos alcanza, pero sin embargo tienen los aviones en el aeroclub y van a sus fincas en carros Porsche. Entonces, ¿cómo puedo yo entender que no les alcanza? Simplemente lo que hay es una cultura para no pagar impuestos. Entonces, cuando vemos la estructura de la deuda del gobierno guatemalteco, se está endeudando para cubrir los gastos de consumo, que es lo que no se debiera hacer, lo que se llama en las finanzas públicas el gasto corriente. O sea, el gobierno guatemalteco se debiera estar endeudando para construir, digamos, centros tecnológicos. Miren ustedes lo que ha llevado para la Universidad del Valle. Ahora me fui a parar ahí porque no entendí bien hasta el hoyo allá del Colegio Americano. Pero lo que ha llevado es el tema de la infraestructura en la Universidad del Valle. Y afortunadamente la Universidad del Valle tiene estos edificios. Yo aquí trabajé también porque AID los apoyó en un momento.
Pero si yo fuera parte de un gobierno sabio, como lamentablemente el señor que está ahora, lo que menos tiene es de sabio. Pero si fuera un gobierno de estadistas, estaría haciendo como los Estados Unidos, una asociación para que en la del Valle se pudiera estructurar un esquema tecnológico. Y eso iría vinculado a la compra de terrenos y tal vez hacer una ciudad de saber, como lo está haciendo Harvard, como lo está haciendo el MIT, los descubrimientos y las marcas y patentes, ustedes lo ven. Y ahora que me toca trabajar en el campo de la salud, farmacéutico, en el tema del seguro social, muchas de las invenciones que se hacen en Estados Unidos a nivel farmacéutico son inversiones financiadas por el gobierno federal de los Estados Unidos. Entonces hay una clara asociación con el mundo científico, pero eso sería mucho pedirle a este presidente que tenemos que le dé ese valor. Entonces, ¿qué estaría esperando yo? Un endeudamiento, por ejemplo, con el Banco Mundial. Aquí Dorval indica que estuve en el Banco Centroamericano de Integración Económica y es el Banco del Centroamérica, es un banco público de la integración centroamericana. Yo nunca vi que el gobierno llegara y me dijera, mire, constituyamos un programa de $200 millones para la ciencia y la tecnología, para que salgan, por ejemplo, 20 físicos cuánticos y 20 expertos en salud que puedan ir a sacar su doctorado al Instituto Pasteur de París, un sistema de becas. Eso es lo que están haciendo los países que hoy son desarrollados. Entonces, ese tipo de endeudamiento no es una carga para el país. Y nosotros usamos una relación matemática que es el multiplicador de la economía, que es el inverso 1 entre la propensión al ahorro. La estructura del multiplicador es muy importante en la parte pública, porque cuando ustedes oyen, incluso profesores de diversas universidades en Guatemala, indicar que el gobierno se debe manejar como una empresa. Eso es normal. Ojalá que ustedes no tengan esos cursos aquí donde les digan eso. El gobierno puede endeudarse. Estados Unidos, por ejemplo, durante la crisis del 2008 no hubiera salvado la economía si su déficit fiscal no hubiera llegado incluso al 11% del PIB, emitiendo dinero y salvando a los bancos. Entonces, la deuda, a lo que quiero indicar es que ese tipo de deuda es la que es una deuda valiosa para construir puertos, por ejemplo, aeropuertos. ¿Cómo es posible que aquí, yo estando en el Banco Centroamericano, viajaba mucho a Honduras, y cuando uno va por toda la costa atlántica uno ve el aeropuerto en Ceiba, el aeropuerto en Roatán, y aquí no pasamos del aeropuerto de Guatemala? Imagínense con los descubrimientos arqueológicos de los colegas de ustedes aquí en Petén. Aquí tienen una excelente escuela de arqueología. ¿Qué no hicieran los tipos? Si eso no tienen monos y pericos y osos perezosos, eso es lo que le enseñan al turista. Imagínense que no estuvieran haciendo los costarricenses con un Petén, el mirador, con esas maravillas. Ahí no tenemos que meter palma africana ni ganadería. Esa debería ser completamente un área protegida, con un préstamo de $500 millones, todo un área protegida. Esa es la deuda que se necesita. Pero eso requiere de buenos ingenieros, requiere de buenos diseñadores de programas. Ahora, aquí termino. El hecho, y ahora te doy la razón, Guatemala sí es en la parte pública un país altamente endeudado, porque se está usando y acudiendo a la emisión de bonos que se prestan a los bancos del sistema para pagar gasto corriente y de funcionamiento, no para pagar esa preciada infraestructura que se necesita. Concluyo así que es muy relativo el tema del endeudamiento y es casi como la dinamita.
Si yo la estoy usando como la tarjeta de crédito puramente para mantener mi esquema de consumo, es sumamente perjudicial. Pero si yo la utilizo para inversión social y de infraestructura, tiene grandes efectos multiplicadores en la renta nacional. Muchas gracias. Gracias. ¿Deuda buena o mala? Ese es el tema. ¿Endeudarse para qué? El caso de Costa Rica, hace algunas décadas se endeudó mucho y con eso financió los doctorados de muchas personas. La UCR, la Universidad Nacional Costa Rica, es la universidad más fuerte en matemática y física en toda Centroamérica, y son graduados en Unión Soviética, Francia, Estados Unidos, financiados por el Estado, que era lo que el doctor Barcelos mencionaba. Antes de darle la palabra al licenciado Richt, 130.000 millones de quetzales es la deuda pública de Guatemala al día de hoy. ¿Eso es mucho o es poco? ¿Es malo o es bueno? Si uno lee eso en un diario, suena escandaloso, ¿sí? Y es por eso que el doctor Marcelis no hablaba en términos de millones de quetzales, hablaba, ustedes escucharon, en términos de porcentajes del Producto Interno Bruto. Eso es para poderse comparar con otros países, y para compararse año con año se usan indicadores, no datos brutos. Ya cuando uno lo mira como indicador, ese número está alrededor del 25% del PIB, que es, como el doctor Marcel Ruiz mencionaba, considerado como un monto totalmente trabajable y aceptable en la comunidad internacional y en los organismos financieros internacionales. Bueno, continuamos con el licenciado Richt y sus comentarios sobre el tema y sus pláticas. Es un gusto para mí estar en este auditorio con ustedes. Agradezco mucho la invitación, agradezco mucho al moderador, y es para mí realmente un placer poder estar con dos personalidades del mundo financiero, económico, con notables ministros ambos. Y entrando un poco a la pregunta que muy acertadamente, como ustedes decía, sin quitarle el sesgo, poniéndole los signos de interrogación, al respecto de si Guatemala es un país altamente endeudado o no. Tal vez continuando con algunas de las ideas que les exponía el doctor Marcelis. ¿Por qué se endeudan los países o por qué se endeudan las empresas o por qué se endeuda una persona? El doctor Marcelis ya nos hacía una reflexión al respecto de eso, y todos hemos oído en mayor o menor medida el tema del apalancamiento. Oímos esa palabra y qué representa eso, y la idea atrás de eso es conseguir recursos con los cuales yo pueda hacer en alguna actividad en la cual esté generando un valor adicional, un valor agregado, tener la posibilidad de generar más cantidad de unidades para que entonces por cada unidad que yo esté generando, pues el valor agregado, un conjunto agregado, colabore, en el caso de un país, con el desarrollo del país, en el caso de la empresa, pues a generar un mayor valor agregado conjunto para la empresa, y en el caso individual para ir mejorando el nivel de vida, resolver factores que uno considera como necesarios para satisfacer sus necesidades. Al tener más recursos y ser un generador de valor en cada uno de los productos, de las unidades que estoy obteniendo, entonces
hace sentido el apalancamiento siempre y cuando yo pueda pagar sus costos. Los costos del apalancamiento son los intereses. Y entonces, el tema es quizás ese. Cada unidad que yo estoy produciendo, tengo que tener una utilidad, porque si yo voy a producir más unidades, pero en cada unidad que estoy produciendo, yo lo único que estoy haciendo es perder. Entonces, perder incluyendo con costo el costo financiero. Entonces, estoy yendo en el sentido opuesto. En lugar de estar creando valor, estoy destruyendo valor. Y entonces la toma de las decisiones de cuándo me endeudo y por qué me endeudo, qué cosas son las que compro y qué mecanismos voy a utilizar para financiarlos, se vuelven importantes. Y tener la capacidad, ya sea a nivel público o a nivel privado o a nivel individual, de poder discernir cuáles son esas inversiones es importante y cuáles son los medios para financiarlo. Y entonces el tema es un tema de educación, un tema de aprender. No cualquiera puede tomar decisiones respecto de, si pongamos una empresa incluso que no sea nacional, para que no haya referencias nacionales, en General Motors, si poner una nueva planta de producción en X país con tal tecnología es lo que conviene más o menos, obviamente no puede llegar alguien que sea un experto productor de telas a tomar esa decisión. En ese mismo sentido, no puede llegar alguien a tomar la decisión de endeudamiento en un país o ser parte de una organización colegiada que vaya a tener que tomar esa decisión sin tener el background teórico, técnico, práctico, la experiencia, los conocimientos, como para poder saber si va a generar valor o no con ese endeudamiento que está tomando. Como el doctor Marcés decía, si yo estoy exclusivamente usando la deuda pública, por ejemplo, o mayoritariamente, para pagar actividades que son solamente operativas, léase pago de funcionarios que probablemente no están generando un valor agregado como tal o significativo a la sociedad que justifique el costo de ese endeudamiento. Entonces, estoy entrando en un problema. Algo así como que si yo pido un crédito en el banco y me dedico a comprar bienes que no son los que requiero, como no sacrifice esas necesidades, tarde o temprano esas necesidades se van a hacer más patentes y yo ya no voy a tener la capacidad de seguirme endeudando. No voy a tener la capacidad de seguirme endeudando porque no tengo cómo pagar el crédito, porque aquello que pedí no lo puedo simplemente pagar con los fondos que tengo y los nuevos fondos que pedí no están generando un valor agregado. Entonces, esa toma de decisiones, ya sea públicos o privados, debe ser consciente. Se ha mencionado en estos últimos momentos el tema de la deuda de los países con respecto al GDP y con respecto a la toma de decisiones quiero hacerles esta referencia. Japón, por ejemplo, nosotros vemos la deuda de Guatemala en relación con el Producto Interno Bruto de Guatemala en estos momentos se ha mantenido en los últimos años bastante cerca del 24%, 24-25%. Es decir, la suma de toda la deuda partido el GDP de un año es del 24%, para poder hacer las comparaciones de país contra país. No sé si alguno de ustedes tiene noción de cuánto es la de Japón. La de Japón es 10 veces más grande. 10 veces más grande. La deuda pública es 260, casi los 260. La deuda privada de Japón, es decir, como uno podría decir, bueno, es que son los gobiernos son los que hicieron y los que tienen ese nivel. Esa es la deuda pública. La deuda privada, la relación de deuda privada es 230%. Es decir,
es una característica del país, tanto la deuda pública como la deuda privada están en esos órdenes de magnitud. ¿Cómo es que los pueden manejar? Uno diría, si Guatemala tuviera eso, pues en la práctica esto no lo podría haber tenido, no habría llegado hasta eso, ni cerca de eso. ¿Por qué Japón lo puede tener? Porque muchos países europeos pueden tener una relación 3 veces más alta que la de Guatemala. Y como se decía, es en qué es lo que se está invirtiendo en lo que deberíamos de prestar la atención. Y cuando, como el doctor Barces decía, si eso se invierte en desarrollar tecnología, desarrollar una infraestructura que sirva para el proceso productivo, si significa mejorar las condiciones de salud de la población para que con una mejor salud, con una mejor educación, puedan tener un mejor nivel de vida, con lo cual las personas van a satisfacer sus necesidades y el agregado se va a ver reflejado en un mayor Producto Interno Bruto para el país. Entonces, eso hace sentido. Y ese hace sentido se refleja no solamente en un tema de deuda o poniéndolo en forma proporcional como deuda contra un indicador, generar un indicador, contra el GDP, sino que en otra serie de variables macroeconómicas, porque no es solo una variable la que define cuál es el futuro de la economía de un país. Como el doctor Mercedes decía, el factor multiplicador del dinero es un aspecto importante. ¿Qué tan rápido está girando el dinero en la economía? ¿Cuánto dinero hay en circulación? ¿Cuál es esa relación? ¿Cuál es la relación con la tasa de intereses? ¿Cuál es la inflación en el país? ¿El país es básicamente un exportador o es un importador? Y ese conjunto de variables interactúan dentro de ellas, tienen feedback, son procesos dinámicos, varían a lo largo del tiempo, tienen relaciones no lineales entre ellos. Y ya sea para dirigir una empresa o para ocupar un cargo público en los que se deba de decidir al respecto de la deuda, la toma de las decisiones fundamentales de un país, es importante por lo menos tener algunas nociones de cuáles son esas interacciones. Y aprovechando de la orientación eminentemente tecnológica, científica de la universidad, en el caso específico de ustedes, es importante hacer énfasis en que entonces para esa toma de decisiones apropiada que va desde el individuo hasta el país, hay que poder integrar apropiadamente esas variables, y para eso existen diferentes modelos. Los modelos son creaciones de la mente, son abstracciones. La realidad ciertamente es otra, pero a lo largo de las últimas décadas se han ido depurando mucho esos modelos, tanto los modelos económicos como modelos específicos financieros, que en situaciones particulares, algunos, en otros como herramientas para generar tendencias, han mostrado eficiencia estadísticamente hablando, y el poder seleccionar dentro de esos modelos requiere el conocer cuáles son las limitaciones de los modelos, cuáles son los fundamentos, cuáles son las hipótesis sobre las que se basan.
casos, aún dentro de una empresa o dentro de los gobiernos, algunas personas simplemente se dedican a aplicar esos modelos como recetas de cocina. Como todos los países usan tal modelo, yo uso el mismo modelo. Como en una empresa, yo trato de hacer mis proyecciones utilizando de determinada técnica econométrica, pues yo también lo voy a hacer, pero hay que conocer los detalles. Y esos detalles a veces escapan del conocimiento general. Regresando al tema de la deuda, conversábamos antes de iniciar el foro en relación a la deuda privada. Por ejemplo, ¿qué pasa si las tasas de interés comienzan a subir? Han estado muy estables en el mercado nacional y las tasas, tanto las tasas nacionales, las tasas en quetzales como las tasas en monedas extranjeras. Ahora las tasas comienzan a subir, las tasas en dólares comienzan a subir. ¿Será que los empresarios realmente están en conocimiento siquiera de que van a subir? ¿Están en conocimiento de la manera en que van a subir? ¿Han contemplado algún mecanismo para cubrir los riesgos que implica el hecho de que muy probablemente sus ingresos no están en la divisa en la que ellos están contratando el crédito? Por lo tanto van a tener lo que se conoce como pérdidas cambiarias. ¿Cómo pueden manejar o mitigar esos efectos? Y si ellos vienen y tal vez dicen, sí, yo he visto que no sé quién lo hace metiendo esta fórmula y sacando resultados. Eso es tal vez un trabajo operativo de venir interpretando una fórmula y sacar resultados, pero no necesariamente ese resultado significa algo, si sabe el modelo equivocado. Y es ahí donde el tener una formación tecnológica, una formación científica es importante. En el caso de muchos de ustedes se van a dedicar probablemente al core de sus carreras. Aquellos que vayan a química probablemente se dedicarán a actividades netamente de química. Aquellos que sean físicos probablemente se van a dedicar a áreas teóricas o aplicadas de la física. Pero ciertamente, y cada vez más, tanto a nivel internacional ya desde hace varias décadas, como a nivel local, probablemente desde hace unos 5 a 8 años, mucho del desarrollo y de la administración de los riesgos está hecha en las corporaciones internacionales y comienza a verse algo de eso incluso a nivel local. Está hecho, decía, por personas que tienen formación científica, matemáticos, físicos, ingenieros, que ciertamente no se dedican a aplicar simplemente fórmulas, porque vieron que el hecho de que simplemente para un país funcione algo o para una empresa funcione algo no quiere decir que si yo repito eso en otro país o para otra empresa, eso va a caminar. Y no quiero extenderme más porque sé que el tiempo es breve, pero sí quiero dejar solo una última idea en su cabeza, y es que el hecho de estar en el mundo de la ciencia no quiere decir que uno sea ajeno a los temas económicos o a los temas financieros. Al contrario, eso le da la posibilidad a uno de poder entender mejor cuáles son los mecanismos que guían los procesos evolutivos, los procesos de crecimiento en los países, los procesos de desarrollo de las empresas, y que uno puede colaborar a eso teniendo
las habilidades suficientes que son las que ustedes están adquiriendo al tener una carrera científica. Les agradezco mucho.